Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz González Bautista. Tengo la matrícula AL 049379 de la licenciatura en Derecho. Soy de la ciudad de Jalapa, Veracruz. En esta ocasión, vamos a contestar algunas preguntas sobre temas del módulo 4 que vimos durante la asignatura Justicia Constitucional y Administrativa. Comencemos. Número 1. Menciona al menos 3 derechos humanos consagrados en la Constitución Política y relaciona dichos derechos con lo establecido en los tratados internacionales donde México sea parte. Número 1. Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Número 2. Derecho a la libertad de tránsito y residencia. Número 3. Igualdad entre mujeres y hombres. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todo el mismo peso. La Carta de las Naciones Unidas es Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Número 2. Explica el fundamento constitucional de los 3 derechos elegidos en el punto anterior y el alcance de protección por parte de las autoridades judiciales. Número 1. El derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Está en el artículo 7 que dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igualdad protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Número 2. Derecho a la libertad de tránsito y residencia. Está marcada en el artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Y por último, igualdad entre mujeres y hombres. Fue el 14 de noviembre de 1974 cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 4 constitucional que establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, con lo cual la mujer adquirió legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente al hombre. Pregunta número 3. Menciona 5 principios generales de derechos relacionados con los derechos humanos. Principio pro persona, es decir, que cuando las autoridades tengan que adoptar por varias normas para aplicar ante una situación concreta y cuando un texto normativo amerite diversas interpretaciones, deberá privilegiarse la que mejor favorezca a la persona. Principio de universalidad. Significa que el goce de los derechos humanos abarca todas las personas por igual. Principio de interdependencia. Se traduce en que todos los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí, con el mismo valor. De esta manera, le corresponde al Estado organizar la aplicación integral de los mismos. Principio de indivisibilidad. Significa que los derechos humanos poseen un rango intrínseco a la persona, son inseparables de ella, de tal manera que al ejercerse uno de ellos, correlativamente se deriva el ejercicio de otros. Se trata de una interrelación que no es susceptible de separar. Y por último, principio de progresividad. Conlleva el desideratum de ir siempre hacia adelante, es decir, que el Estado se encuentre en una permanente búsqueda de ampliación de los derechos humanos y de los mecanismos de protección, a la luz de las necesidades imperantes del contexto o de las situaciones cambiantes de la realidad. Pregunta número 4. Explica la trascendencia de la reforma constitucional en derechos humanos realizada en el año 2011. Bueno, el 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 2 reformas a la Constitución que significaron un cambio sustancial en el entendimiento y la protección de los derechos humanos. Ambas reformas colocaron a las normas de derechos humanos establecidas
en tratados internacionales en la cúspide del ordenamiento jurídico y fortalecieron la protección de los derechos humanos a través de distintos mecanismos de aplicación e interpretación de estas normas. En la primera de estas reformas se modificaron artículos que regulan el juicio de amparo. Algunos de los cambios que pueden destacarse son los siguientes. Se amplió la procedencia del amparo por violaciones a los derechos humanos, reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Se introdujo el amparo adhesivo. Se estableció la posibilidad de promover el juicio de amparo a quien cuente con interés legítimo. Se modificaron algunas normas relacionadas con la integración de la jurisprudencia y se creó la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Se establecieron como obligaciones para todos los poderes públicos la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Por su parte, la reforma publicada el 10 de junio de 2011 modificó de manera sustantiva 11 artículos constitucionales para fortalecer la protección a los derechos humanos y reforzar sus mecanismos de garantía. En el artículo primero se incorporó el reconocimiento del goce de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías por su protección. A su vez, se establecieron como obligaciones para todos los poderes públicos la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos, en los términos que establezca la ley. Además, en este precepto se incorporaron criterios de interpretación como el principio pro persona y la interpretación conforme y se reguló de manera explícita la prohibición de discriminación por preferencia sexual. Bueno, por último, espero que esta información sea de gran utilidad y no me queda más que darte las gracias por tu atención. Hasta pronto.